Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 17, en la cual estaremos hablando de detección de anomalías y visualizaciones en baja dimensionalidad. Ya entonces, como dice el título, los objetivos de la clase son esos principalmente, entender qué es una anomalía o también conocido como outlier, y también explorar distintas técnicas para poder encontrarlos. ¿Ya? Y por otra parte es explorar técnicas para visualizar datos, perdón, en baja dimensionalidad. Y entonces, primero que nada, hablemos de las anomalías. Una anomalía outlier es un dato que es significativamente distinto a los demás. ¿Ya? Es una observación cuya desviación del conjunto de datos permite establecer la hipótesis de que su generación fue obtenida por un mecanismo distinto al principal. ¿Ya? Esto es una forma relativamente compleja para decir que este dato se generó por algo que no sabemos qué es lo que lo produjo y que puede ser que esté malo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué debería preocuparme estos valores? Una pregunta también interesante. Si pareciera ser que toda la tendencia, todos los valores es relativamente estable, ¿por qué me debería preocupar entonces solamente de un valor que está extraño ahí? ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista teórico, permite mejorar el rendimiento de los problemas que nosotros vayamos a modelar. Y desde un punto de vista práctico, permite mejorar los procesos de adquisición y de los datos y de precisión de los modelos. Ya, o sea, si ustedes hacen, y lo habíamos visto en la clase de preprocesamiento, si ustedes preprocesan los datos conteniendo outliers dentro de estos, entonces los rangos se amplían y eso provocaba que, por ejemplo, en el caso de estar haciendo una transformación min-max, que el promedio quedara muy junto, muy denso en una sola parte, ¿ya? Y eso es principalmente porque el rango era muy, muy, muy grande. Ahí en su momento lo resolvimos usando esta transformación robusta que usaba el rango intercuartílico, perdón. Pero entonces, de todas maneras, es un problema que podríamos resolverlo incluso antes de usar estas técnicas para evitar outliers. ¿Ya? O sea, los podríamos descartar mucho antes. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, es necesario hacer una distinción entre términos. Primero que nada, la detección de outliers es un problema y el novelty detection es otro. ¿Ya? Entonces, la detección de outliers es detectar anomalías sobre los datos que ya estamos utilizando o sobre los datos con los que nosotros vamos a entrenar un modelo predictivo. Por otro lado, novelty detection es cuando nosotros detectamos los outliers sobre datos nuevos. Ya aquí es distinto el enfoque porque en una me van llegando datos y yo tengo que decir, este es outlier, este no, este no, este no, este sí, este no. Ya en cambio el otro solamente estamos usando el dataset que ya tenemos y es fijo. ¿Ok? Entonces, tipos de outliers pueden ser tanto univariados, que se centra solamente en alguna feature, columna, característica especial de los datos, y multivariados, puede ser que estos outliers aparecen cuando nosotros combinamos más de una característica de los datos. O sea, no es solamente que analicemos solo una pura variable, sino que vamos a analizar un ejemplo con todas sus variables y vamos a ver si eso está fuera de los rangos con respecto a todos los otros ejemplos. ¿Ya? Por eso va a ser importante también la visualización en baja dimensionalidad, porque eso nos va a permitir transportar, por ejemplo, nuestras 15 columnas que vamos a estar ocupando hoy día a solamente 2 dimensiones, donde ahí vamos a poder ver, no se ve tan claro, pero se puede ver que existen datos que están fuera de los rangos. ¿Ya? Entonces, el origen de los outliers, ¿cuáles son las posibles fuentes de estos outliers? ¿Ya? Voy a ampliar un poco más de zoom para que sea más claro. Entonces, ¿cuáles son las posibles fuentes? Error al transcribir los datos, ¿ya? Errores súper comunes y en verdad cuando los datos se toman de forma manual, siempre puede haber un cero más, un cero menos, por ahí, por allá, no sé. Y obviamente eso invalida la medición. Errores también en la misma medición, el proceso de medición. ¿Ya? Errores experimentales, en el caso de que nosotros estemos diseñando un experimento y estemos haciendo un mal diseño de este. Errores de preprocesamiento también puede pasar, en el que, por ejemplo, ustedes aplican un preprocesamiento que fue entrenado con un conjunto más pequeño y después ustedes lo aplican para todo el conjunto. Puede ser que la transformación haga que el conjunto más grande tenga datos fuera de los rangos que se supone que de donde deberían vivir las cosas. Ya, imagínense el min-max, ustedes escalan cierto rango y después por algún motivo tienen un valor mucho más alto y va a ser mayor que uno el dato, aunque nosotros sabemos que la feature debería estar viviendo siempre entre 0 y 1.
¿ya? También al extraer o mezclar datos que no son compatibles entre sí, eso también es bastante común. Hay que tener mucho cuidado cuando uno mezcla distintos datasets, porque no necesariamente van a ser compatibles. Y hay que pensar que los datasets tienen un propósito en particular. Entonces, si por un lado uno tiene un propósito definido y el otro tiene otro que no son compatibles entre sí, mezclar esos datos también puede ser algo que es relativamente peligroso, ¿ya? Y por último, también pueden ser naturales. O sea, es decir, efectivamente hay algo extraño. O sea, por ejemplo, en la medición de los pingüinos, si algún pingüino tenía una aleta que es extraordinariamente grande con respecto a todas las otras, no necesariamente eso va a significar que fue un error de algún tipo, sino que simplemente es una anomalía, una anomalía como derechamente un valor extraño. ¿Ya? Entonces, el dataset que vamos a estar utilizando hoy es un dataset de calidad del vino. Ya aquí una foto de unas uvitas con una copa de vino. Ya, entonces, este dataset llamado Wine Quality es un dataset de características que describen vinos portugueses de la variedad vino verde, supongo que será. No sé cómo se leerá esta combinación de, de letras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 10 atributos, 11 atributos, perdón, y una salida que es la calidad subjetiva del vino. Entonces, ¿cuáles son los atributos? Y la idea obviamente es que esto ustedes lo puedan predecir a partir de estos atributos, eso, suponiendo que esto está enfocado en hacer un modelo predictivo. Entonces, los atributos son Fixed Acidity, supongo que como acidez fija, acidez volátil, ácido cítrico, azúcar residual, clorhidrato, em, dióxido de sulfuro libre, dióxido de sulfuro total, densidad, pH, sulfitos, sulfato, no sé, alcohol. ¿Ya? Yo tengo poco conocimiento de, de- de química, así que en verdad es algo que se escapa a mis conocimientos, pero el dataset de todas maneras está bien bueno para hacer este tipo de ejemplos. Ya, entonces, eso es lo que nosotros tenemos, esos son los atributos, y entonces lo que se supone que uno debería predecir es después la calidad del... Vamos a leer el dataset, que también se encuentra en la carpeta de recursos. Ya, vamos a echarle un vistacito, entonces lo que tenemos es algo como de este estilo, fixed acidity, son valores reales, más allá del cero, esto pareciera que van desde el 0 hasta el 1, el ácido cítrico no parece decirnos nada tampoco. En general son todas estas, son medidas que no necesariamente van a ir desde el 0 hasta el 1, y la calidad, como habíamos dicho, va desde el 0 hasta el 10. Ya, si describimos el dataset que nos encontramos con estos valores, por ejemplo, mínimos, 4,6, 0,12, 0, 0,9, y máximo pareciera que en este caso llega hasta el 1, pero pareciera que el resto no pasa eso, ¿ya? O sea, son todos pareciera valores reales. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer, vamos a describir cada una de las columnas muy rápidamente. Entonces, acidez, acidez fija, parece que se distribuye de forma normal, echado también a la derecha. Y si nosotros vemos el gráfico de caja, pareciera ser que estos son los valores que están afuera. ¿Ya? De hecho, vamos a explicar un poquito más adelante por qué estos valores se les considera como outliers, ¿ya? Que es lo que habíamos explicado también en la clase de visualizaciones. Esto también pareciera que es una distribución relativamente similar a la normal. Tenemos el gráfico de caja, también valores muy extraños, muy afuera. Ácido cítrico, tenemos una que considerablemente tiene mucho más ácido cítrico que todo el resto, y esto no se comporta como una distribución normal, entonces en general no podemos hacer, por ejemplo, el escalamiento que habíamos estado haciendo siempre. Azúcar residual, también en una distribución aquí, se comporta muy extraño en este rango de acá, o sea, fíjense que prácticamente aquí se concentran pocos datos, pero tenemos existencia de datos que tienen mucha, o sea, que indican que tienen mucha azúcar residual, o sea, debe ser vino relativamente dulce. Clorhidrato normal, vamos a avanzar un poco más rápido, esto pareciera que no es tan normal, y esta tampoco, esta sí, está increíblemente, sí. Y pH también, sulfatos también, con harta presencia de outliers acá, alcohol, no nos dice, no está muy claro tampoco, y
la calidad, ¿ya? Entonces la calidad tiene una harta concentración entre 5 y 6, parece que son todos vinos relativamente promedio. Hay un par de vinos muy malos y un par de vinos muy buenos, ¿ya? Ok, entonces, métodos de manejo de anomalías univariadas. ¿Ya? Entonces, el primer método que vamos a usar es la desviación estándar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho en algún momento? La clase de preprocesamiento, nosotros habíamos convertido todos nuestros datos en el caso de que se comportaran como una distribución normal, eh, movíamos todos los datos a una distribución centrada en el cero, con media cero y con desviación estándar 1. Ya, entonces lo que nosotros lográbamos era que todos nuestros datos encajaran más o menos en un rango de menos 3 sigma, 3 sigma, ¿cierto? En donde 3, en verdad estos son 3 principalmente, porque estamos hablando simplemente que como movimos la distribución al cero, todos los datos se iban a mover entre 3 y menos 3, ¿ya? Eso es lo que se conoce también comúnmente como calcular el z-score. ¿Ya? Y el z-score es exactamente la misma transformación que hemos visto antes. Por cada uno de los datos, yo le resto la media y le divido la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es que si una variable se comporta relativamente similar a una distribución normal, se dice que el 99,7% de los datos se encuentran dentro de las 3 primeras desviaciones estándar. O sea, se encuentran en este rango desde acá hasta acá. El 99,7% de los datos. O sea, esto nos da una idea de cómo podríamos nosotros limpiar estos outliers, ¿cierto? Podríamos decir ya, si aquí se encuentra el 99,7% de los datos, entonces todo lo que esté fuera de menos 3, o sea, sea menos negativo, más negativo, perdón, a 3 sigma, ¿ya? O más positivo a más 3 sigma, ¿ya? O sea, todos los datos que se encuentran desde aquí hasta allá o desde acá hasta allá, va a significar entonces que los podemos tratar de forma relativamente segura como outliers, ¿ya? Porque son cosas que están mucho más allá de 3 desviaciones estándar de lo que uno podría esperarse dentro de la distribución normal, ¿ya? Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, esta columna Fixed Acidity. Podemos aproximar una distribución normal acá. Y entonces vemos, por ejemplo, que estos datos que están acá, em, tenemos unos datos que, por ejemplo, este que está acá en 14 o en 16, que nos indican que son relativamente extraños y si lo comparamos con el dibujo de acá arriba, pareciera ser que podría ser que estos datos estén fuera del rango. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular los z-scores, y en verdad hacer la misma transformación. Ustedes podrían hacerlo con esta función z-score de scip.stats, o también lo pueden hacer con el estándar scalar de scikit-learn. Las dos deberían dar exactamente lo mismo. Ya en este caso vamos a usar esta función z-score. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, aquí calculamos para cada uno de nuestras observaciones de Fixed Acidity, un z-score, ¿ya? Y después ahora lo vamos a agregar a nuestro dataset como esta columna Acidity z-scores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? Que al final nos quede esta columna Fixed Acidity z-scores. Y esta va a ser la que va a indicar el valor del z-score. Entonces, por ejemplo, esta observación de acá, 0,52, se va a encontrar en este punto que está menos 0,52, por ejemplo, que está más o menos acá. ¿Ya? O sea, ubicamos nuestra observación dentro de este punto de la distribución normal. ¿Ya? Lo mismo para el 0,29, menos 0,29, digo, esto va a estar como por acá, en fin. Entonces, fíjense que ahí, en este caso, y fíjense que también está la escala de z-scores acá. En este caso de acá, lo que tenemos, los dos datos que vimos anteriormente se encuentran dentro de los datos más usuales, ¿ya? Son los datos que más se repiten dentro de nuestras observaciones. Ya, después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un booleano. Vamos a decir simplemente, vamos a tomar los valores absolutos de esta columna. Así nos vamos a quedar siempre con datos desde el 0 hasta el infinito, supongamos, de 0 hasta 10. No creo que haya más, incluso de 0 hasta 5. Cosa muy extraña que tener un 5 de estos valores. ¿Ya? Y entonces todos los que sean mayores que 3, vamos a decir que son outliers. Entonces vamos a generar con esto una columna booleana. ¿Ya? Y esta columna booleana entonces nos va a indicar que cualquiera que sea true, bajo el criterio de que
Si está más lejos de 3 desviaciones estándar, vamos a decir entonces que va a ser outlier, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos queda y podríamos entonces ahora graficar. Aquí están los datos que son outliers. Y fíjense los z-scores que obtenemos. 3.8, 3.8, 3.14, 3.26, 4.12, tenemos 4.35, tenemos unos datos, pero de locura. O sea, estamos diciendo que este de acá, 4.3, si vamos de nuevo acá arriba, se encuentra acá, en esta parte de acá, y donde estoy apuntando con el mouse. O sea, es decir, está en este punto de acá que estamos definitivamente hablando de que es algo que es completamente anormal, ¿cierto? Ok, entonces si ahora graficamos, me parece que era este de acá, ahí sí, si graficamos y le ponemos color, vamos a borrar este plot que está de más. Podemos decir entonces que son todos estos datos que están acá, en esta parte de acá, son los datos que representan outliers dentro de nuestra columna Fixed Acidity. ¿Ya? Ojo, importante, súper importante. Este tipo de detección de anomalías funciona solamente cuando la columna que nosotros, o el atributo que nosotros estamos probando se comporta como una distribución normal. Entonces, en el caso que ustedes quisieran probar alguna columna que no sea, o que no se comporte como una distribución normal, entonces lo que ustedes tienen que hacer es o usar una transformación de tipo Power Transformation, esas que llevábamos nuestros datos a un espacio en donde se representaban de forma normal, o el siguiente caso que es intercuartílico, ¿ya? Vamos a también verlo un poquito más adelante. ¿Ya? Y la gracia de esto es que también son robustos a estos outliers, ¿ya? Cualquiera de los dos casos. Entonces recuerden, importante que se distribuya de forma normal. En el caso contrario, podemos usar el método siguiente, que sería este acá. Rango intercuartílico. ¿Ya? Entonces el rango intercuartílico se utiliza para medir también la dispersión de los datos. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero no habíamos explicado un poquito por arriba, ¿no? Entonces la idea es que ahora lo expliquemos ya un poquito más en profundidad. Entonces, los datos se separan en 4 grupos de casi igual tamaño. ¿Ya? El rango intercuartílico, ya. Vamos, entonces veamos la imagen. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la imagen acá? Nos muestra que vamos a dividir nuestro gráfico en el mínimo, aquí está el primer cuartil, este es la mediana, que sería el segundo cuartil, tercer cuartil y cuarto cuartil. Entonces, los datos nosotros los dividimos en 4 categorías, que se supone que deberían tener más o menos casi el mismo tamaño. La primera categoría es desde el mínimo hasta el cuartil 1, aquí está el 25% de los datos. Aquí está el otro 25% de los datos, entre el cuartil 1 y el 2 o la mediana. Después acá, entre la mediana y el 3, está el 25% de los datos siguientes. Y por último, entre el cuartil 3 y el máximo está el cuarto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros definimos como rango intercuartílico o IQR? Este se define simplemente como la resta entre Q3 menos Q1, o sea, es decir, el valor donde estaba el cuartil 3, no sé, por ejemplo, si estamos de 0 a 100 y, por ejemplo, el cuartil 3 era 80, entonces va a ser ese valor, 80, y, por ejemplo, el cuartil 1 estaba en 20, entonces va a ser 80 menos 20, que sería 60. Ese va a ser el valor del rango intercuartil, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer con ese rango? Lo vamos después a multiplicar por 1,5, perdón, no sé, me confundí, pequeño error, 1,5 y vamos a decir, vamos a después a dibujar un brazo, distinto al brazo que vemos acá que está acotado por el máximo y el mínimo, ¿ya? Entonces ahora el brazo derecho, por ejemplo, va a ser el rango intercuartílico por 1,5, por ejemplo, hasta acá, y el otro podría ser hasta acá, y vamos a decir que todos los valores que estén fuera de ese rango, del 1,5 más este, van a ser outliers. Y por otro lado, todos los valores que estén alejados del otro rango que vamos a dibujar acá, que sería IQR más 1, menos Q1, ¿sí? Menos IQR menos Q1, ya, esos dos datos van a estar, todos los datos que estén fuera de ese rango en particular de acá, van también a ser catalogados como outliers. ¿Ya? Entonces vamos a ver.
En este caso acá, total sulfur dióxido. Ya habíamos visto entonces que esta, fíjense que esta variable no se distribuye de forma normal, entonces tenemos buenos indicios para poder tratarlo de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a calcularlo a mano primero? Vamos a, fíjense primero que nada la descripción que habíamos calculado antes ya nos entrega información sobre el primer cuartil y el tercer cuartil. Ya, entonces, vamos a obtenerlas. Fíjense que como esta es una serie, yo puedo hacer serie de algo, serie de, por ejemplo, del 75%, y me va a entregar ese valor. ¿Ya? En este caso es 62. Vamos a calcular entonces el rango intercuartílico, 75%, sería el tercer cuartil, menos el primer cuartil, y eso nos va a dar 40. ¿Ya? Increíblemente da 40. Ya, entonces luego todos los valores que estén en el cuartil del 25%, en el primer cuartil, menos el rango intercuartílico, bueno, aquí estamos calculando la cota inferior, ya, o sea, es decir, el bracito que vamos a tener a la izquierda. ¿Ya? La cota inferior entonces va a ser menos 38. ¿Y qué es lo que hicimos? Restamos el cuartil 1 menos el rango intercuartílico, que es lo que les decía, por 1,5. Ya, entonces ahí vamos a quedar con menos 38 y por otro lado, todos los valores que estén el rango, sobre el rango intercuartílico del 75%, o sea, del tercer cuartil, más, más el IQR por 1,5, está extraño aquí, IQR, sí, ahí sí yo creo, ¿ya? Entonces, eso va a ser declarado como la cota superior, que sería en este caso 122, y todos los valores que estén positivos, que estén alejados, sean más positivos que el valor de 122, van a ser tratados como outliers. Y entonces, después, ¿cómo detectamos? Decimos que todos los valores dentro de... Ah, qué extraño, está cambiando esto solo. Qué misterioso esto. Todo ya. Ok, entonces todos los valores que sean mayores a la cota superior los vamos a tratar como outliers, y todos los valores que sean menores a la cota inferior los vamos a tratar como outliers. Recuerden que lo que produce esta operación de comparación de este estilo son booleanos. ¿Ya? Entonces, aquí produjimos para cada uno de los valores de esta variable un booleano en particular que verifica esta condición, después verifica esta otra condición, la segunda parte, y después lo que tenemos este operador o que hace uno lógico. O sea, si esta es verdadera o esta es verdadera, entonces el valor va a ser verdadero. ¿Ya? Ok, entonces ejecutamos esto y después vamos a graficar. ¿Ya? Y al final lo que nos queda es que todos los valores que van a estar desde el 122, habíamos dicho, ¿cierto? Por aquí más o menos, hasta esta parte de acá van a ser tratados como outliers. Y de hecho, si ustedes se fijan acá, Plotly, cuando grafica de forma automatizada, cuando ustedes le piden un boxplot a Plotly, calcula de forma automática el upper fence, que es el que estamos viendo acá. Fíjense que upper fence es 122, exactamente lo mismo que habíamos obtenido anteriormente. Y entonces todo lo que pase de esa cota superior va a ser tratado, puede ser tratado de forma relativamente segura como outlier. Ya, y fíjense entonces acá, este es el valor máximo que está muy, muy, muy alejado de lo que habíamos visto de las tendencias centrales de nuestros datos. ¿Ya? Nota interesante aquí, Plotly no, si por ejemplo el lower fence o la cota mínima que nosotros establezcamos no, no es mayor, perdón, es menor que el mínimo, entonces no la va a dibujar. Ya fíjense que este brazo en particular llegó hasta acá. O es el mínimo o es el lower fence, ¿ya? Lo mismo acá, si por ejemplo la cota superior hubiera sido mayor que el máximo, entonces se iba a dibujar el máximo, no se iba a dibujar la cota superior. ¿Ya? Entonces, teniendo esta información, ya podemos darle una interpretación completa al gráfico de caja. ¿Qué tenemos entonces? Aquí tenemos, este es el rango intercuartílico, ya aquí se encuentra el 50% de los datos, esta es la mediana, ¿ya? Y entonces los brazos que representan, representan el rango intercuartílico por 1,5 más Q3 o Q1 menos ese rango.
todos los valores que estén fuera de ese rango van a ser tratados como outliers y esto nos da entonces la facilidad también de tener una herramienta que nos permita detectar este tipo de outliers. ¿Ya? Entonces la pregunta que me han hecho varias veces, ¿por qué 1,5 y no otro número? Bien extraño esta elección de 1,5. Y aquí se retorna todo de nuevo a la distribución normal. ¿Ya? Pareciera ser que, por ejemplo, si ustedes tienen una distribución normal centrada en 0 y con desviación estándar 1, ¿ya? Ustedes cuando hagan esta operación de Q3, por ejemplo, más 1,5 por el rango intercuartílico, lo que van a obtener es un sigma score o sea, un z-score, perdón, de 2,698. ¿Ya? O sea, es casi más o menos lo mismo que habíamos estado haciendo arriba, que en el caso de arriba era 3. ¿Ya? Entonces, nosotros arriba estamos calificando que los que estén de 3 en adelante sean tratados como outliers, aquí es más o menos 2,7. Si ustedes quisieran tratar igual, de la misma manera, usando, por ejemplo, el criterio no 2,7, sino que 3, entonces el rango intercuartílico deberían multiplicarlo por 1,7 y no 1,5. ¿Por qué 1,5 entonces? Pareciera ser que es una razón histórica de cuándo se crearon eh, estos tipos de gráficos. Simplemente se dijo, ¿sabes qué? Vamos a usar 1,5 y no 1,7 porque no está esta justificación, parece. ¿Ya? Entonces, es eso principalmente. Ya, vamos a cambiar un poquito los temas y ahora vamos a hablar de reducción de dimensionalidad para la visualización. ¿Ya? Entonces, como hemos estado viendo hasta el momento, todos los datasets que hemos estado ocupando, hasta los más pequeños, siempre tienen muchas columnas, siempre tienen muchas características distintas. Y mientras más características hay, más complejo se torna hacer análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Y el otro tema es que hasta el momento lo que hemos estado haciendo es que estamos detectando outliers solamente de forma univariada y no multivariada. O sea, es decir, puede ser que en este caso, no sé, en el que estamos acá, un valor de acá sea outlier en esta categoría, este atributo en particular, pero no necesariamente que sea outlier con respecto a todos los atributos del dataset. Quizás solamente este vino tenía algo bien extraño, bien alto, pero no necesariamente va a ser tan distinto al resto, ¿no? ¿Ya? Puede ser que todas las otras características que tenía, no sé, por ejemplo, el pH, la densidad, estén todos dentro de la normalidad. Por eso hay que verlo también. ¿Ya? Entonces, la opción que teníamos era hacer una scatter matrix gigantesca y fíjense que este es un ejemplo malo porque lo único que quiero aquí es que se den cuenta que esto no funciona, ¿ya? O sea, aquí no hay ninguna interpretabilidad, absolutamente nada, y la idea es que no estemos haciendo este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, lo que habíamos hecho hasta el momento para explorar los datos era, primero que nada, seleccionar atributos relevantes. ¿Cómo los estamos seleccionando? A mano, así al ojo. Simplemente, por ejemplo, para el dataset de los pingüinos decíamos, podría ser que el peso del pingüino tenga alguna relación con la clase, ¿o no? O el largo de la aleta, cómo se relaciona con el peso. Porque podríamos decir, puede ser que mientras más larga la aleta del pingüino, más pesado va a ser, quién sabe. ¿Ya? Entonces, por un lado, seleccionábamos los atributos que nosotros consideramos relevantes para poder hacer un tipo de análisis, pero la otra opción es no hacer una selección, sino que tratar de reducir la dimensionalidad, o sea, es decir, comprimir, digamos, comprimir de alguna manera o combinar, ¿ya? Los distintos atributos que tiene un dataset dentro solamente de un par de dimensiones que no son directamente explicables, pero son dimensiones que nos permiten visualizar los datos, ¿ya? Reducción de dimensionalidad es parte de lo que nosotros habíamos denominado como aprendizaje no supervisado, ¿ya? Entonces, si recuerdan de clases un poquito anteriores, en donde habíamos hablado gran parte de Machine Learning, habíamos dicho que eh, aprendizaje no supervisado tenía dos categorías principales, que era reducción de dimensionalidad, o sea, es decir, automáticamente reducir las dimensiones a través de distintas combinaciones entre las variables, y la otra opción que también vamos a ver esta clase y vamos a abordar con profundidad la próxima clase, es el clustering, ¿ya? Clustering o agrupación automática de puntos.
Entonces, existen un par de métodos de reducción de dimensionalidad que nos pueden ser particularmente útiles para la tarea que estamos tratando de resolver en este momento, ya que en este caso es la detección de outliers. Y esto nos va a dar una idea de cómo se distribuyen los datos al considerar todas estas características. ¿Ya? Entonces, paréntesis pequeño, el Manifold Learning, también llamado como reducción no lineal de dimensionalidad, es todo el área que se dedica a estudiar estos métodos de reducción de dimensionalidad. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros de alguna manera, usando distintos algoritmos, podamos reducir la dimensionalidad de los datasets que se estima que son, por lo general, son artificialmente grandes. ¿Y en qué topa esto de artificialmente grandes? Es que no es que, no es que juntemos demasiadas columnas, por ejemplo, sino que es el hecho de que hasta la información está muy dispersa y quizás nosotros podríamos representarla en menos dimensiones sin perder tanto, digamos, sin perder tanta información. ¿Ya? O sea, es decir, no es necesario tener tantas columnas porque la misma información puede ser representada con menos columnas. ¿Ya? Primer método, bastante famoso, T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding, ¿ya? TSN. Entonces, no vamos a entrar en detalles porque estos son métodos, son bastante, relativamente bien complicados y la idea es que, como habíamos dicho, no nos centremos tanto en los métodos, que ustedes pueden revisarlo o verlo después en su curso favorito de Machine Learning, sino que enseñar cómo se ocupan las ventajas y desventajas de un enfoque bastante práctico. Ya, entonces, la idea de este método es proveer un método muy efectivo de reducción de dimensionalidad para visualizar datasets que son relativamente complejos. ¿Ya? Entonces, el objetivo es conservar la mayor parte de información mientras nosotros estamos reduciendo la dimensión de los datos. ¿Ya? Esto nos permite ver clusters y ver la estructura general de los datos dentro de un espacio. Entonces, una de las gracias de esto es que conserva la localidad de las observaciones, es decir, si tenemos observaciones, si tenemos vinos que quedan en lugares cercanos en nuestra proyección, entonces lo que va a pasar es que podemos decir con relativa seguridad que esos vinos presentan características muy similares. Ya, o sea, es decir, los vinos van a tener más o menos un sabor, supongo. ¿Ya? Sin embargo, tiene un par de desventajas que, por ejemplo, es computacionalmente caro. O sea, puede tomar horas transformar millones de datos. Es estocástico, en el sentido de que distintas ejecuciones entregan distintas proyecciones, ¿ya? Porque tiene inicializaciones aleatorias. Esto igual se puede resolver, ¿ah? O sea, si ustedes le dan una semilla, entonces va a generar números aleatorios, pero después ustedes van a poder replicar ese experimento a través de fijar las semillas. ¿Ya? Y las relaciones entre las distancias globales no se preservan correctamente y yo creo que es el gran problema que tiene este método, que si bien juntamos, o sea, si bien dos puntos cercanos van a representar observaciones relativamente cercanas, no sabemos nada con respecto a la lejanía de los puntos. O sea, ¿qué significa que dos puntos, uno está acá y el otro está acá? No, está muy claro. ¿Ya? Ok, entonces, importante tener la misma escala en todos los datos. ¿Ya? Esto por lo general va a ser siempre la regla de aquí en adelante, para todas las cosas que hagamos. Y aquí hay una pequeña visualización. Este es un dataset de números escritos a mano. Aquí están los 7, aquí están los 9, en fin. Y fíjense que la gracia de eso entonces es que este dataset, o sea, perdón, este método logra codificar el dataset en dos dimensiones y agrupar los ejemplos según su relación con el resto de los ejemplos. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué el 4 está tan lejos del 2? Y la verdad es que no está muy claro tampoco. ¿Ya? Ok. Entonces, este mismo método lo pueden encontrar acá en esta dirección, projector.tensorflow.org. ¿Ya? Bueno, aquí viene con palabras, pero no necesariamente pueden hacer eso, sino que pueden hacer otro más. ¿Ya? Eh, Ahí cuando esto cargue pueden cambiarlo aquí TCN. Y ahí les va a hacer la misma animación, solamente que estos puntos ya no representan imágenes, sino que ahora están representando palabras, ¿ya? De todas maneras, aquí pueden cambiar el dataset y pueden poner otro, no hay ningún problema. Ok, ya. Vamos a cerrar esto porque si no se me adelanta el
Ya, entonces vamos a proyectar. ¿Qué vamos a proyectar? Estas cuatro columnas. Calidad, Fixed Acidity, y... no, perdón, vamos a botar estas columnas, perdón. No, vamos a usar solamente las columnas que no estén dentro de este conjunto, que sería calidad, los Z-scores y los outliers que nosotros hemos estado usando. ¿Ya? Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Solamente con las features, ¿ya? Solamente con lo que se supone que nosotros deberíamos tratar de predecir el valor de los vinos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un escalamiento previo. Es lo que les decía antes, es necesario hacer un escalamiento porque si no, no va a funcionar bien. Vamos a hacer particularmente, un min-max scaler, ¿ya? Y ese min-max scaler es el que nos va a dar, entonces nos va a producir estas features. Y luego de escalar, lo que vamos a hacer es crear una instancia de TSN. ¿Ya? Primero hay que importarlo de scikit-learn.manifold. Y creamos la instancia, le damos la cantidad de componentes que queremos proyectar. En este caso son solamente dos, podrían ser tres también, pero vamos a dejarlo solamente en dos. Y después transformamos los datos. Y la transformación es súper simple, es la misma interfaz que habíamos estado usando para hacer preprocesamiento. En este caso sería fit transform, ¿ya? O sea, vamos a entrenar la transformación y después vamos a ejecutarla sobre los datos. Entonces, ejecutamos esta celda, se demora un poco. Recuerden que no son tantos datos, o sea, si nos demoramos un minuto para los 1000 datos que tenemos, quizás cuántos se van a demorar con 10.000. Ya no es tan escalable este método. Entonces vamos a agregar los datos a nuestro data frame y los vamos a graficar. Ya, primero que nada, entonces vamos a graficarlos sin absolutamente nada. Y esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí lo que estamos representando en términos prácticos son todos los datos, ya, tanto el X como el Y, representan las dos dimensiones que se supone que capturaron la mayor cantidad de información respecto a todos los datos y que entonces nos están presentando esta visualización, cómo quedarían todos los datos ubicados en dos dimensiones a través del método que nosotros teníamos, ¿ya? Y este atributo, por ejemplo, de acá representa una especie de vino en particular, es una observación de vino en particular que no sabemos muy bien de qué se trata porque lamentablemente cuando uno proyecta las dimensiones dejan de ser interpretables. Lo que uno puede hacer es, por ejemplo, explorar, ahora ponerle, por ejemplo, los colores, ¿ya? Y ver cómo se ubica el pH respecto a esta proyección, ¿ya? Y fíjense que hay una tendencia a que el pH se encuentre en los valores bajos del eje Y. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol pareciera ser que aumenta a medida que sube los valores del eje X. ¿Ya? Entonces, hasta aquí ya podemos empezar a sacar conclusiones, ¿cierto? Eh, una, eh, un vino que se encuentre por acá va a tener alto alcohol y además va a tener también alto pH, ¿ya? Tenemos más o menos lo mismo en esta parte de acá. Ya, pero un alcohol que se encuentre en este lado de acá, por ejemplo, va a tener, o sea, digo, un vino que se encuentre ahí va a tener poco alcohol, pero va a tener relativamente alto pH también, ¿ya? Azúcar residual, ¿dónde se encuentra? En general parece que se encuentra acá, valores bien extraños en esta parte de acá, aquí también, pero en general pareciera que no hay muchos cambios con respecto al otro dataset, al otro, al dataset en general, y la calidad, cómo se comporta la calidad. Ya, y la calidad pareciera ser que aumenta a medida que empieza a subir los valores en el eje X, ¿ya? Pero no es tan claro tampoco, no es como una tendencia en que nosotros podamos declarar sin dudas, ¿sabes qué? En esta zona de acá se encuentran los mejores alcoholes. Pareciera que de todas maneras sí, o sea, estos puntos que nosotros acabamos de señalar en esta parte de acá, pareciese ser que toda la conjunción de propiedades que tenemos aquí, de atributos, hace que los alcoholes sean relativamente mejores. ¿Ya? Y pareciera ser entonces que, ¿qué es lo que tenemos con respecto a lo que vimos visto antes? Que esta zona tiene mayor alcohol y tiene pH más bajo, ¿ya? O sea, ahí tenemos indicios de que quizás esos son los secretos para un buen vino. Fixed Acidity también de nuevo lo mismo. Tenemos en esta zona de acá que los datos sobre menores.
¿ya? O sea, lo que indica. Y lo último que también podemos hacer es comprobar los outliers. ¿Dónde se encuentran los outliers que habíamos calculado para la columna Fixed Acidity y se encuentran en esta parte de acá? Lo mismo que habíamos dicho, o sea, que podemos ver con los valores, ¿cierto? Estos valores son extremadamente altos, 15,5, 15,6, 15. Y estos son los que entonces se declararon en algún momento como outliers en las cosas pasadas que habíamos visto. ¿Ya? Segundo tipo de proyección, UMAP, Uniform Manifold Approximation and Projection. Es un método relativamente novedoso de reducción de dimensionalidad, bastante usado también. Puede ser usado para visualizar, también como para reducir la dimensionalidad de modelos predictivos. Ya cualquiera de los dos usos es posible. Entonces presenta mejoras que con respecto a TCNE, es más rápido y acepta una mayor cantidad de datos, o sea, no nos vamos a demorar 10 horas en procesar 1 millón de datos. Y lo otro interesante es que conserva las distancias globales entre los puntos, o eso es lo que ellos proclaman, ¿ya? O sea, es decir, aquí dos puntos que se encuentran lejanos es por algo, no es necesario, o sea, no solamente conserva la localidad, sino que también conserva las distancias entre los distintos clústeres de puntos. Entonces hay que instalarlo aparte, ¿ya? Tienen que ejecutar esto para poder instalarlo. ¿Ok? Y después entonces, con esto, una vez que ya ejecutan esta celda arriba, simplemente tienen que importarlo. Vamos a hacer de nuevo el escalamiento. Vamos a instanciar un objeto UMAP, ¿ya? Tienen que importarlo así, después la instancia. Y después simplemente también la misma interfaz que Scikit-Find-Transform, ¿ya? O sea, calcula la transformación y después aplícala a los datos escalados. Y una vez aplicada, entonces también podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Podemos proyectar. Y aquí este gráfico que vamos a ver acá nos va a dar la diferencia de cómo se comportaba TCNE versus UMAP. ¿Ya? El primero de acá es UMAP, el segundo es TCNE. Están cambiadas las etiquetas. ¿Ya? Entonces, fíjense que TCNE pareciera ser que le da un poquito más de estructura a los datos. Esto que los disgrega más dentro del espacio en donde se están proyectando. Ya va a empezar, eso es una de las primeras diferencias. ¿Ya? Y ¿qué más podemos notar acá? Principalmente que sí existen otros, unas figuras como extrañas, clusters, grupos, digamos, en donde se concentran más los puntos. Aquí están, se nota que hay distintos grupos donde se concentran las cosas, no tanto en TCNE. O sea, aquí, por ejemplo, hay grupos, acá, pero son grupos pequeñitos, son fáciles de distinguir, pero ¿qué pasa con los grupos grandes? ¿Ya? Ahora, de todas maneras, fíjense que aquí hay como un clúster bien grande, un grupo bien grande, digo. Aquí hay otro grupo bien grande también, y lo que pasa acá es lo mismo. Este es un grupo grande y este es otro grupo bastante grande. Entonces, si graficamos ahora, no sé, por ejemplo, calidad, vamos a ver que de nuevo no es tan claro dónde se ubica la mejor calidad, pero pareciera ser que es este mismo grupo de acá en donde están los virus con mejor calidad. ¿Ya? ¿Qué había pasado cuando teníamos TCNE? Los grupos con mayor calidad se encontraban también en este mismo clúster que nosotros teníamos representado aquí. O sea, podemos decir como a simple vista que pareciera ser que los dos están representando cosas relativamente similares. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, los outliers. ¿Dónde se encuentran los outliers de Fixed Acidity? Acá, en esta parte de acá. ¿Y dónde se encuentran, o sea, hacia dónde aumentan los valores de Fixed Acidity? Hacia allá. Podemos hacer exactamente la misma operación, entonces podemos ponerle color encima y podemos entender dónde se encuentran concentrados los valores altos de determinadas variables como la que estamos analizando acá. Entonces, pregunta hasta el momento, ya que vimos que podemos reducir las observaciones a 2 dimensiones, o sea, podemos de alguna manera tomar todas las columnas que nosotros teníamos y reducirlas, comprimirlas en solamente 2 dimensiones. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿son suficientes los detectores de outliers? Vamos a ver arriba, sobre solamente una variable. Y la respuesta es que no, o sea, ya ahora, como nosotros sabemos que podemos representar nuestros vinos en 2 variables, lo que podemos hacer también es tratar de buscar outliers sobre todas las variables, no solamente sobre una, sobre todos los atributos, y después indicar si estos son outliers o no con respecto a todos los valores. ¿Ya?
Entonces, los métodos de manejo de outliers multivariados permiten encontrar outliers considerando no solamente un atributo en particular, sino que todos los atributos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, el primer método que vamos a ver es DBScan. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para introducir a clustering. ¿Ya? Entonces, el clustering es la tarea de agrupar distintas observaciones según su similitud. Y aquí vemos este gráfico, supongamos que no tuviéramos colores, ¿ya? Y nosotros tenemos que asignarle color. Entonces, es súper claro ver que aquí hay un grupo grande de cosas que son distintas, aquí hay otro grupo de objetos que son distintos y aquí hay otro grupo más. Entonces, la idea sería que esta asignación de etiquetas no fuera a mano, sino que fuera de forma automatizada. Y eso es lo que nosotros logramos entonces con los clusters. Tener algoritmos que de alguna manera agrupen de forma automatizada los distintos puntos o los distintos ejemplos que tengan. ¿Ya? DScan, ese es el que vamos a ver ahora y por eso les estaba explicando, porque es un algoritmo de clustering basado en densidad. ¿Ya? Densidad de puntos. Imaginemos entonces aquí, ¿dónde está la mayor concentración de puntos o dónde hay suficiente densidad de puntos? Y pareciera que todos los puntos son relativamente densos, salvo algunos que están muy alejados del resto. ¿Cuál, por ejemplo? Este de acá podría ser que esté alejado del resto, o estos otros de acá están relativamente alejados del resto, en fin. Entonces la idea de este algoritmo es que vamos a poner todos los puntos respecto a estas tres categorías que estamos viendo acá. Primero que nada tenemos punto core, que es un punto que contiene un número mínimo de vecinos cercanos, ¿ya? Eso lo vamos a ver aquí en la siguiente imagen, un poquito más adelante. Después border point es el punto el punto que no es core, pero que es alcanzable por un core point. O sea, es decir, existe una conexión entre estos dos puntos. Y un outlier es un punto que no es core point, que está que está fuera. Ok, entonces, supongamos que tenemos este ejemplo de acá. Estos puntos rojos son los puntos core point porque tienen una mínima cantidad de objetos que los rodean. O sea, supongamos que tomamos este de acá y vemos el vecindario. ¿Quiénes tienen el vecindario? Tiene este punto de acá y este otro de acá. O sea, es decir, tiene por lo menos 3 puntos de vecindario. ¿Qué es lo que va a significar eso? Va a significar entonces que vamos a clasificar este objeto de acá como un core point. Veamos ahora, por ejemplo, este otro caso de acá, que es el caso border. En este caso de acá, solamente tenemos un punto cercano dentro de la esfera que nosotros definimos en donde íbamos a buscar puntos para asignar vecindario. Entonces, como tenemos solamente un punto en esta parte de acá, lo que va a pasar es que vamos a clasificar este como un punto border. ¿Y cómo vamos a buscar los outliers? De forma relativamente sencilla, vamos a dibujar una esfera en este punto de acá, por ejemplo, outlier, y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar vecinos en la esfera. Si en la esfera no existe ningún vecino, que es en el caso de este de acá, entonces vamos a decir que este es un outlier. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna conexión con ninguno de los otros puntos que estamos viendo. ¿Ya? Así el funcionamiento muy sencillo de DBScan. Vamos a importarlo desde scikit-learn.cluster. Vamos a ejecutar también, entonces, fíjense que lo que hacemos acá es instanciar el objeto, DBScan, le ponemos el tamaño de la bola que nosotros vamos a generar, la cantidad de ejemplos que tenemos que tener cerca para que un punto sea clasificado como core point, o sea, en este caso deberemos tener 3, ¿ya? En este caso de acá lo que estaríamos haciendo es definir una bola con radio 0,3, y estamos definiendo 3 puntos cerca para que sea clasificado como un core point, ¿ya? Y después vamos a hacer punto fit. En este caso, cuando nosotros hacemos un clúster y después le hacemos punto fit, lo que retorna son el objeto entrenado, y el objeto entrenado ya contiene las labels, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar, vamos a ver qué clustering de acá, clustering en la práctica lo que tiene acá es el mismo objeto DBScan. Por eso nosotros después, cuando tenemos DBScan y se calcularon labels, podemos hacer esta operación así, porque así vamos a poder entonces obtener las labels. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas labels tenemos? Tenemos 4, pero adicionalmente Scikit califica a todos los outliers como -1, entonces vamos a tener 4 más 1, que en verdad van a ser 5. ¿Ya? Y aquí vamos a obtener todos los que fueron clasificados como -1. ¿Ya? Que en verdad son bastantes datos.
todos los que estén dados por -1, entonces van a ser outliers. ¿Y dónde vemos que tenemos outliers? Tenemos, por ejemplo, los que habíamos estado hablando aquí. Estos vinos son bastante extraños, ¿ya? Estos vinos de acá, aquí también, por ejemplo, aquí en estas zonas de acá tenemos otro vino, está bastante extraño, y supongámonos en este caso de acá, que la bola fue definida así más o menos. Entonces fíjense que como la bola fue definida en ese tamaño así, no existe ninguna conexión con ninguna de las otras observaciones. Y como no existe conexión con ninguna otra de las observaciones, entonces definimos que ese punto está, que es un outlier. Y lo que les decía también, no solamente produce un clúster, sino que produce varias agrupaciones distintas. En este caso de acá, fíjense que eh, lo que hizo fue catalogó todos estos puntos como un clúster distinto, ¿ya? Bueno, aquí una de las cosas extrañas es que hay outliers entre medio. Esto no cumple lo que estábamos diciendo recién. Si nosotros graficáramos en esta proyección de 2 dimensiones en nuestra esfera, vemos que en este punto y este punto pareciera que tuvieran una conexión. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No es cierto? O sea, me estáis diciendo que en el ejemplo de arriba, que si dibujamos la esfera no hay conexiones y ahora sí hay conexiones. Bueno, y lo que pasa principalmente con esto es que el, la proyección que nosotros calculamos sobre los datos no necesariamente va a representar los datos originales en su espacio de, no sé, por ejemplo, 15 dimensiones, que es el que está ubicado originalmente. Esto es una proyección, entonces sí o sí vamos a terminar perdiendo información. Y esa pérdida de información hace que estos casos extraños pasen, que estamos definiendo, por ejemplo, un clúster acá en donde tenemos puntos y además puntos que no son outliers y además tenemos outliers muy, muy, muy cerca. ¿Ya? Si ustedes quisieran, por ejemplo, calcular este mismo método de búsqueda de outliers usando solamente ahora, eh, usando las proyecciones, entonces lo que deberíamos pasarle son los valores de la proyección y no los valores originales. Y en ese caso, ustedes ahí sí van a estar reflejando los outliers eh, dentro de lo que nos está dando esta proyección hecha con UMAP. ¿Ya? O sea, en términos prácticos, tengan cuidado cuando proyectan porque no necesariamente se van a conservar las cosas que ustedes calculan en el espacio original de los datos. Eso. Ok, entonces hice un pequeño corte para que veamos un poquito más lo que estaba comentándoles recién. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si ahora aplicamos nuestro método de clustering a las proyecciones y no los datos originales? ¿Ya? Entonces, ahora la diferencia es que tomé DevScan y en vez de entrenarlo con todas las features, solamente los tomé con las proyecciones que nosotros estamos viendo en nuestro mapa que está acá. ¿Ya? Y esto es lo que pudimos obtener. Entonces, fíjense que aquí tenemos, detectó bastantes clusters, prácticamente 20, y si nosotros marcamos solamente el -1, vamos a ver que estos un poco naranjos van a ser los que se detectaron como outliers dentro de la proyección en donde nosotros estamos poniendo nuestros datos. O sea, para la proyección que nosotros calculamos, estos son los verdaderos outliers, ¿ya? Entonces, estos de acá, aquí hay uno, aquí hay otro. Y aquí fíjense que sí se conserva lo que nosotros decíamos. Por ejemplo, si ustedes grafican una esfera, una bola acá y con el cierto determinado radio, entonces aquí nos damos cuenta que no hay lo suficientemente datos cerca y estos quedan dos como outliers. ¿Ya? El mismo caso acá. Recuerden que este caso de acá, en donde hay dos, los dos son outliers, no porque no haya una conexión entre ellos, sino que porque no hay una mínima cantidad suficiente de conexiones, no están conectados a ningún core point. ¿Ya? Entonces, como no están conectados a ningún core point, no son puntos borde y por ende se les califica como, o sea, se les clasifica, perdón, como outliers. ¿Ya? Ok, entonces esta es proyección, o sea, digo, detección de outliers usando la proyección y esta es la que teníamos usando los datos originales. Ahora pregunta, ¿cuál es la mejor?
yo creo que la mejor es usando los datos originales, porque esto es lo que realmente nos refleja cómo se comportan los datos en su estructura original y sin pérdida de información. Recuerden que para proyectar siempre vamos a estar de alguna u otra manera perdiendo también información. ¿Ok? Entonces, la siguiente parte es métodos específicos provistos por Scikit-learn para encontrar outliers, para encontrar datos extraños, que es como lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Entonces, antes que nada, la idea es que estos métodos que nosotros estamos viendo acá sirven también para predecir datos futuros y hay algunos que funcionan también como novelty detections, ¿ya? O sea, no es solamente como este que en el caso de que quisiéramos, si por ejemplo agregamos un dato más, tendríamos que volver a entrenar completamente el clúster, ¿ya? Tendríamos que volver a ajustarlo completamente para volver a encontrar de nuevo las asimetrías, o sea, perdón, las anomalías. Entonces, por ejemplo, si nosotros pusiéramos un punto acá, ahora sí podrían ser core points los tres, y en este caso cambiaría todo lo que estamos haciendo hasta el momento. Entonces, el método que vamos a estar viendo ahora a continuación es el Isolation Forest. Existen un par más, ustedes lo pueden después ver más detalle, pero el que les voy a explicar brevemente va a ser este. Ya, entonces, ¿cuál es la idea del Isolation Forest? Ya, un árbol de decisión, un algoritmo de clasificación que vamos a ver un par de clases más adelante, basa simplemente en dividir los datos según, no sé, ciertos rangos. O sea, por ejemplo, digamos, un dato, no sé, una columna en particular parte en el 0, después el 100, y después va dividiendo, ese, no sé, lo divide del 0 al 50, y este después se divide acá, y el otro se divide al otro lado. Ya, entonces la idea es que cada vez van dividiendo más y más los datos en ciertos rangos hasta que llega a un punto en donde ya no vale la pena dividir más porque ya con eso ya estamos listos. La idea del Isolation Forest es muy parecida y... me acabo de dar cuenta, no estoy compartiendo el video. Ahí sí, entonces la idea del Isolation Forest es bastante parecida y la idea de esto es que vamos también a estar dividiendo los mismos datos y en el momento que dividamos los datos, o sea que por ejemplo separemos el rango aquí entre el 0 al 50 y del 50 al 100, lo que va a estar haciendo este es que va a buscar divisiones muy extrañas en los datos, eh, principalmente causadas por distorsiones extrañas. Entonces vamos a ver esta serie de tiempo acá, fíjense que esta serie de tiempo la encontré en un ejemplo en donde un tráfico web a través del tiempo, en una página que estaba recibiendo un tipo de ataque especial. Ya entonces, fíjense que el tráfico está normal, después el tráfico no pasa nada, y después, ¡pum!, después explota el tráfico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que si después nosotros ponemos todos estos datos, bueno, y después el tráfico sigue de forma natural. ¿Ya? Entonces, si ponemos el tráfico en este árbol, lo que va a hacer es que se va a dividir desde, por ejemplo, desde 0 hasta 500. Ese va a ser el rango de división. Entonces, por una parte va a quedar, no sé, de 0 a 100, y por otro lado va a quedar de 100 a 500. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a repetir ese proceso varias veces, con distintas divisiones. Y los datos los primeros datos que se vayan dividiendo, ya si es que se repite mucho la misma división, va a significar que, por ejemplo, si ahora ya no vamos a dividir por 100 y 50, sino que vamos a dividir o sea, por 100 y 500, sino que ahora vamos a dividir por 300 y 500, y después vamos a dividir por 200 y 500, y vamos a estar dándonos cuenta que hay una tendencia a que estos datos extraños, como los que estamos viendo acá, queden divididos antes que todo el resto de los otros datos. Entonces, esos datos que se dividen de forma muy anticipada, lo que va a pasar es que finalmente los vamos a poder clasificar también como outliers. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a ser datos que son muy extraños, que se van a estar de alguna manera separando de forma muy sencilla del respecto del resto de los otros datos que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, esto es principalmente lo que les estaba diciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, la división de 100 a 500, aquí tenemos la división de 200 a 500, y vamos a tener que las mismas anomalías que estamos viendo acá arriba van a quedar separadas muy frecuentemente en las partes principales, en las partes de arriba de los árboles de la decisión que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, usando este mismo algoritmo, podemos lograr podemos lograr hacer un clasificador en términos prácticos que nos indique si un dato es o no es anomalía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo usamos? Cortamos desde scikit-learn.ensemble
importamos Isolation Forest y le damos la cantidad de árboles de decisión que queremos formar para determinar si un dato es extraño o no es extraño. Después, lo único que hacemos es fit, podemos hacer fit y después predict, o podemos hacer los dos, y con eso entonces ya prácticamente tenemos la detección lista. Y estos son los datos que en nuestro dataset del vino se detectaron como si fueran outliers, ¿ya? Este detector puede ser mucho más preciso del que vimos anteriormente, y una de las gracias interesantes es que no solamente sirve para detectar datos de forma estática, o sea, es decir, con el dataset que nosotros tenemos, sino que además sirve para detectar datos nuevos, para detectar si un dato nuevo es o no es un outlier. Y eso lo podemos hacer también entonces a través del método predict. Fíjense que lo que hicimos fue, entrenamos esto, lo ajustamos, ¿ya? A través del método fit, y después predijimos todos los valores usando scaled features, ¿ya? ¿Qué pasa si ahora necesito un dato nuevo? Predecir un dato nuevo, simplemente le paso una nueva fila, ¿ya? Y uso este método predict, que es un método que también vamos a estar usando bastante después, ahora cuando estemos viendo aprendizaje supervisado. Entonces le paso predict, le paso la fila que yo quiero predecir, y esto me va a entregar entonces una label para la fila. Y esta label va a ser 1, o sea, es decir, no es un outlier. Si fuera -1, entonces me estaría indicando que es outlier. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cambiémosle esta misma fila, cambiémosle los valores. Ahora pongamos, por ejemplo, que el valor 0 es -1000 y el valor de 10, no sé, por ejemplo, este era como acidez fija, y el valor del pH es 999. ¿Qué irá a pasar ahora? Si nosotros predecimos, ahora nos va a entregar que este nuevo valor que nosotros generamos de forma sintética es un outlier, efectivamente, porque es algo bien, bien, bien extraño. ¿Ya? Entonces, bastante útil en el caso que ustedes quieran detectar anomalías eh, dentro de su dataset, ¿ya? Y con esto estamos terminando la clase de hoy, ¿ya? Así que recuerden, cualquier duda, pregunta al foro, también me pueden encontrar en el mail, y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Chao.